Vamos a empezar con las vulnerabilidades arregladas. En este caso, lo primero que hicimos fue que nos encargamos de implementar CRSF, básicamente asegurándonos de que no sea posible realizar peticiones a nuestra API o a nuestro backend desde otros dominios que no tengan un token de autorización. En este caso, seguimos los consejos que nos presentó SonarQube, donde básicamente nos encargamos de agregar la librería CSRF Protect. Hicimos pruebas y como pueden ver en la imagen de la derecha, en caso de que el token no sea enviado, se va a salir una pantalla que muestra bad request. Luego de esto, una de las vulnerabilidades que nos reportó el grupo que nos hizo las pruebas era que si ellos escribían en la consola o simplemente si miraban el código de HTML, podían ver los datos sensibles del usuario, como su contraseña. Esto también lo arreglamos, en este caso, modificando la consulta a la base de datos para que no retorne la contraseña, sino que retorne solo la información útil. Esto es lo que pueden ver en la segunda imagen. Si ahora escribo user en la consola, como pueden ver, ya no me llega el objeto de la contraseña. En este caso, también el grupo nos reportó vulnerabilidades de XSS, donde básicamente podían insertar scripts en nuestra base de datos que se ejecutaban, ya que estaban en nuestra base de datos. Para esto, lo que hicimos es que nos encargamos de modificar la configuración de Jinja con el fin de que se encargue de limpiar todo el código que se envía desde la base de datos al frontend, o desde la base de datos al backend y luego al frontend, para que no sea posible ejecutar ningún script malicioso. En este caso se puede ver que en la derecha se muestra en este caso el nombre del usuario, que digamos que fue guardado como si fuera un script, pero este ya no se ejecuta lanzando una alerta como en la imagen de la izquierda. Otro error que nos presentaron era que uno podía visualizar el historial de compras de otro usuario. Para esto simplemente bastaba con poner el ID del usuario, y al ser IDs incrementales que empezaban desde 1, pues era posible ver las compras de cualquier usuario. Esto lo modificamos de forma que ya en el frontend no es necesario enviar el ID como parámetro, como un param, sino que ahora simplemente se carga la ruta sin ese param, y en el backend, en el servidor, nos encargamos de leer la sesión del usuario en Flask, y allí es que nos encargamos de cargar toda su lógica asociada. Luego, para la parte de pruebas de caja blanca, utilizamos SonarQube y nos encargamos de realizar las pruebas sobre diferentes lenguajes, entre ellos Python, también JavaScript, por ejemplo HTML, CSS y React, que fue el framework que utilizó el grupo al que evaluamos con el fin de probar, de implementar su UI. Para las pruebas de caja blanca, en el caso de C, utilizamos RATS, que fue una imagen de Docker que nos presentaron, nos facilitó el profesor el material del curso y que nos entrega las vulnerabilidades que puede tener C. Entonces, en este caso hablamos al grupo 1, en una aplicación de Crypto Wallet, y aquí estamos viendo el dashboard principal de SonarQube. En este caso podemos ver de primera mano que hay 5 posibles errores de seguridad, hay 14 posibles code smells, y en este caso, debido a la configuración que tenía el código, la prueba, salió como fallido, pero en este caso es porque por alguna razón no detectó las pruebas, ya que no lo terminamos de configurar, puesto que el porcentaje de pruebas no era algo que estuviéramos muy interesados en este caso. Sin embargo, podemos ver que la seguridad tiene una nota de A. En este caso, los principales errores de seguridad que encontramos fueron que, por ejemplo, gracias a Sonar, fue que, por ejemplo, tenían una contraseña quemada en el código, que si cualquier persona accede al código la puede ver de forma muy fácil. Para este caso sugieren hacer uso de variables de entorno y luego cargarlas. De igual forma, en la aplicación no tienen protección de CSRF, por lo que es posible hacer peticiones desde otros sitios al backend. Acá fue un falso positivo en el sentido que estaba marcando como un error de seguridad que se estaba generando un número de forma aleatoria. Sin embargo, al mirar el código, este número es utilizado para llenar el balance inicial de un usuario, por lo que en sí no es un error de seguridad al ser algo que se espera esté en el código. Otro error es que en este caso la aplicación permite cores, por así decirlo, de manera que es posible invocarla desde cualquier otro dominio. Por lo tanto, se debe limitar
para que solamente ciertos orígenes puedan ser utilizados para hacer las peticiones de la aplicación, evitando así posibles alteraciones o páginas fraudulentas similares. Otro error, que en este caso no podemos definir en verdad si es un error de seguridad, es que Sonar nos indicó que el formato de los logs, por así decirlo, podía presentar errores de seguridad. Sin embargo, pues al mirar lo que se observa acá, no parece que se esté imprimiendo algo muy crítico o algo muy sensible frente a los errores ocurridos, sino que más allá ayudan para hacer debug de la aplicación. En este caso encontramos varios code smells, pero al revisarlos, casi todos son relacionados con remover algunas dependencias o librerías que no fueron utilizadas. De igual forma tienen alguna declaración doble de variables, tienen por ejemplo sugerencias que pueden optimizar el código, pero no hay nada así muy grave que hayamos notado. Frente al resultado de RATS, en este caso pudimos probar su aplicación, que se encarga de examinar, por así decirlo, el código de C, y en este caso nos dimos cuenta que se presenta un posible error por el tamaño del buffer. Es algo que se debe manejar porque es posible que esto genere errores en el código si alguien lo quiere modificar, por así decirlo. De igual forma, se está utilizando una concatenación de strings que puede también generar errores. Para nuestro grupo también utilizamos SonarQube. En este caso, en el dashboard principal podemos ver que se reportaron 7 bugs, una vulnerabilidad, 6 errores de seguridad y 16 code smells. En este caso, de igual forma como en el grupo anterior, encontramos que en el código hay una contraseña quemada que también se sugiere sea cargado mediante variables de entorno. En este caso fue un falso positivo en el sentido que sale una contraseña quemada, pero es un archivo de pruebas. Como pueden ver, es una configuración de pruebas, por lo que no es un error de seguridad tenerla en el código. Aquí tenemos lo mismo, es algo que se realiza para hacer pruebas. En este caso se está creando un usuario y se envía una contraseña con valor A, pero no es un error, ya que es para probar. Algo que nos decía Sonar que era un error que teníamos era que utilizábamos un mismo API para poder consumir un método get y un método post, lo cual hacía que fuera un consumo inseguro del mismo, ya que por el método post es posible realizar bastantes, por así decirlo, configuraciones inseguras, que al usar el mismo endpoint podrían ocasionar problemas. Esto lo arreglamos básicamente separando en dos URLs del API los métodos. Flask también nos había detectado la vulnerabilidad que vimos al inicio, relacionada con el cross-site request, donde básicamente importamos la librería de CSRF Protect. Con eso basta para arreglar la aplicación, como les mostré anteriormente con el uso de los tokens. Otro de los errores en este caso es que nos reportaba que el script que estamos dando para los iconos pues no era, o mejor dicho, que tenía que tener un recurso de integridad, básicamente eso es como una especie de hash, pero en este caso, según lo que encontramos, no es necesario tenerlo, por lo que tampoco lo marcamos como un error existente. Acá estamos viendo, por ejemplo, algunas vulnerabilidades. En este caso encontré una con la librería que estamos usando, en este caso es pkcs1, donde básicamente si miramos en los que para Sonar no son como permitidos, justo está la librería que utilizamos nosotros, por lo que acá se sugiere hacer uso de otra librería. Sin embargo, pues ya con fines prácticos del curso en este caso decidimos no modificarlo, ya que el código funcionaba de igual manera y se puede hacer un análisis más a fondo de por qué falló de esta manera. En el caso de los bugs, como se puede ver acá, básicamente encontraron como algunas duplicaciones de cursor en algunos anchors, por así decirlo. También nos pedían que agregáramos algunos IDs o descripciones a las tablas, pero no es algo como muy grave que se pueda ser considerado como un bug, más allá de, por ejemplo, accesibilidad. Frente a los code smells, básicamente nos proponen bastantes renombramientos de variables. En este caso pueden ver que todo es como rename. También que removamos algún código comentado y que agreguemos algunas comillas. Frente al resultado de RATS, en este caso, se encontraron errores similares a los del grupo 1, donde básicamente también puede haber un problema con el global buffer debido al que se está utilizando un arreglo. De igual forma el tema de los parámetros que se encargan de ser concatenados,
Y aquí también un problema que puede ser causado debido a que estamos obteniendo las variables de entorno. Para las pruebas de caja gris, decompilamos el APK del grupo 1 usando la herramienta online APK de Compilers, con la que pudimos ver lo siguiente. Uno de los archivos más importantes de una aplicación en Android es el archivo manifest, ya que es el archivo que contiene toda la configuración de la aplicación. Aquí podemos ver entonces el nombre del paquete que se usa en la aplicación, que es com.example.app. También podemos ver los permisos que necesita ese sistema para correr en un dispositivo móvil, que en este caso sería solamente el acceso al internet. También vemos el icono que se usa para la aplicación, que es IC Launcher, que ahorita lo vamos a ver. Están definidos los componentes de la aplicación, y también aquí en la carpeta MetaInf podemos ver el certificado con el que se firma la aplicación. Aquí filtrando por PNG pudimos ver las imágenes, los iconos que se usan en la aplicación, que son los iconos para notificaciones, el de User y el de IC Launcher que se mencionaba en el manifest. Con esta herramienta pudimos ver los recursos ya mencionados, pero no pudimos ver el código fuente porque estaba empaquetado en un archivo .dex. Para poder ver el código fuente usamos esta otra herramienta que se llama APK Dwar. Aquí importamos el APK del grupo 1 y la herramienta nos muestra los archivos Java de la aplicación. Aquí está el código. Lo que podría hacer un atacante con esto es aprovechar y cambiar el código y volver a compilar el APK. Luego de eso se desensambló el binario del grupo 1 usando la herramienta Binary Ninja. Aquí pudimos ver todas las cadenas de strings usadas en la aplicación. Entonces por aquí tenemos, por ejemplo, concatenación de strings, esta de getEnv que es para obtener valores de variables de entorno. También aquí vemos un query a la base de datos que dice select todo from users where address es igual a un valor que ingrese el usuario. Entonces aquí el atacante pues ya puede saber el nombre de la tabla de base de datos y una de las columnas. También vemos estas variables MySQL host, MySQL user, MySQL password, database, este mensaje de error, empty query. Estas otras variables hostname, username, password, client multi-statement, true, false, un error de SQL. Vemos la ruta donde se encuentra el archivo original del binario, su nombre y otros errores. Aparte de eso también podemos ver los flujos del binario como tal, en donde vemos que existe una función principal llamada main, y aquí podemos ver que se obtiene el valor de estas variables de entorno, MySQL host, user, password y database, y con eso hace un jump a cualquiera de estos dos caminos. Si se va por este camino, arroja un error empty query y retorna un 1, y si se va por este otro camino, aquí hace como conexiones a la base de datos por el SQL string, hace concatenación de strings y vemos que obtiene los valores de hostname, de username, de password, client multi-statement, y luego de eso vemos que hace el llamado a la otra función importante del binario que es valid crypto user. Con valid, dependiendo del valor que retorne esta función valid crypto user, va a hacer un jump a cualquiera de estos dos flujos. Aquí verifica que el valor sea true y hace un jump, o aquí verifica que el valor sea false. Ahora vamos a ver la otra función que es valid crypto user. Aquí podemos ver que hace una concatenación de strings y hay una conexión también a base de datos aquí por el SQL, y no se puede ver mucho más en este caso. Al final hace un jump retornando un 1 en caso de que sea true y un 0 en caso de que sea false.
Aquí tenemos el código original en C del grupo 1 y vemos que efectivamente tiene lo que vimos en el binario descompilado. Aquí está la función de main, donde se obtienen los valores de las siguientes variables de entorno: MySQL host, user, password y database, que las vimos. Aquí hace una validación de esta variable si es menor a 2, entonces arroja este error empty query, que también lo vimos en las variables, en las cadenas de strings. Hace una conexión a base de datos y obtiene hostname, username, password, client multi-statement, y procede a llamar a valid crypto user, que valid crypto user es un booleano, true o false. Y en valid crypto user tenemos la conexión a base de datos con el query que también vimos en las cadenas de string: select all from user where address es igual a un valor específico, y devuelve true si lo encuentra o false en su defecto.